Por favor, vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 2, por favor, vamos a estar leyendo del versículo 40 al 52. Lucas 2, del 40 al 52. Y quiero solamente mostrarles, aprovechando que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, estamos considerando durante estos días festivos la realidad de que Jesús nació. Quiero hacer un paréntesis en este momento para hablar acerca de nuestro Señor Jesús, no en el momento en que nació, sino mientras crecía, qué es lo que Él estaba haciendo. Lucas 2, del versículo 40 al 52, vamos a hablar de un tema que creo es importante para nosotros, y es crecer como el Señor. Crecer como el Señor. Vean conmigo, por favor, Lucas 2, versículo 40, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez más, ¿qué fiesta era, familia? La fiesta de la Pascua. Al regresar ellos, versículo 43, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quisiera hablar de cómo es que Jesús creció. Porque para nosotros es importante crecer como Él creció. Siempre analizamos a Jesús cuando era un niño, cuando nació, José y María en el establo, lo que nosotros conocemos como la Navidad. Después nos vamos más adelante, ya en su ministerio, con sus discípulos, pero parece ser como que siempre pasamos por alto esta etapa única en su vida que la Biblia nos muestra. Y necesitamos aprender de esta etapa porque tú y yo necesitamos crecer como el Señor. En el Señor. Él creció, no fue solamente un niño, no de niño se fue adulto, Él creció, hubo una etapa en su vida que está hermosamente descrita aquí, tiene mucho que enseñarnos, y quiero pedirte que pongas atención porque si atendemos a lo que dice aquí la Biblia, nosotros vamos a poder enfocarnos para crecer como es debido. En primer lugar, miren el versículo 52. Quiero mostrarles que hay 4 áreas en nuestra vida. ¿Cuántas áreas? 4. Nota, dice: y Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué crecía? Sabiduría. En otras palabras, su mente estaba creciendo. No se estaba volviendo cabezón. Su mente estaba siendo desarrollada. La sabiduría, hermanos, es un concepto que habla del conocimiento aplicado. Tú y yo vamos a la escuela para aprender. Dios nos ha dado inteligencia. Todos aquí somos inteligentes. Espero. Y cuando adquirimos conocimiento,
El conocimiento unido con la inteligencia nos lleva a ser sabios. Es verdad que algunas personas no son sabias. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento y usan su inteligencia para otras cosas. Pero Jesús dice aquí crecía en sabiduría, o sea, su mente se estaba desarrollando. ¿Qué quiero que veamos juntos en esto? Que tenemos que procurar nuestra mente. Nuestra mente tiene que desarrollarse, hermanos. Otra cosa, dice que crecía en estatura. Estatura tiene que ver con su vida física. Él nació como un bebé, pero empezó a crecer. Y en particular nos vamos a dar cuenta que en este caso ya tenía, ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? 12. ¿Qué dice el versículo 42? ¿Cuántos años tenía? 12. ¿Cuántos tienen hijos de 12 años? ¿Alguien? Yo tengo un nieto de 12 años. Yo ya pasé por los hijos, pero vienen los nietos. Vaya que es difícil, ¿no? Cuando entran a la edad de los 12 en adelante. Y se pone interesante cuando ellos tienen 14 y 15. Y más interesante cuando tienen 18 y 19. Y a veces dan ganas de pedirle a Dios con desesperación que el rapto ocurra en cualquier momento. Especialmente cuando son hijas, ¿no? Yo tengo 2 hijas más bien. Y cuando estaban en esa edad, yo clamaba, llorando, Señor, ven pronto. No quiero matar a nadie. Sí, se vuelve uno asesino en esa edad, hermano, especialmente cuando tienes hijas y son bonitas. ¿Saben? Jesús creció físicamente. No se quedó como bebé. Dejó los pañales un día y se convirtió en un hombre. Y quiero que entiendan conmigo aquí que él tenía 12 años, y eso es importante porque ¿qué estaba haciendo a los 12 años? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros niños a los 12 años? Con sus tabletas. Están en sus tabletas, jugando Fortnite toda la noche, todos los días, hablando con sus amigos en su Facebook, etcétera, etcétera. Otra cosa, nota, dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura, versículo 52, y en gracia, nota, y en gracia ¿para con quién? Para con Dios. O sea, él tenía el favor de Dios. Estaba creciendo en gracia, o sea, espiritualmente. En su mente él estaba adquiriendo conocimiento de Dios y estaba creciendo físicamente, pero dice la Biblia que también crecía en gracia delante de Dios. Dios estaba favorecido con la vida de Jesús y quiero decirte que para ti y para mí eso implica crecer espiritualmente. Debemos buscar ser hombres y mujeres que son espirituales. ¿Y qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que se guía por el Espíritu y no por la carne. Un ejemplo práctico. La Biblia dice, no robarás. ¿Cuántos han leído ese versículo? Es lo que el Espíritu dice. La Biblia fue escrita por el Espíritu de Dios. Es inspirada por Dios. Y mi naturaleza me dice, róbatelo. ¿Cuántos han robado algo alguna vez? ¿Cuántos siguen robando todavía? ¿Verdad que es naturaleza nuestra robar? ¿Sí o no? Esta mañana te paraste a orar, Señor, necesito dinero para la renta, no tengo, ya viene el día, me faltan $100. Vas caminando por la calle y de repente una persona va enfrente de ti y se le caen $100. Y se sigue caminando y no se dio cuenta. ¿Qué es lo que tu corazón dice? Señor, gracias por la provisión. Dios responde las oraciones, mira qué bueno es. Además, si se le cayó no lo necesita. Si lo necesitara se hubiera volteado a recogerlo, ¿no es cierto? Luego vas y lo pisas y dejas que la persona se vaya. Ya que pasó un buen tiempo, ¿qué haces? Lo recoges y te echas a correr detrás de él para alcanzarlo, ¿no es cierto? Y llegas a la esquina, ¡ay, se fue! Ya no lo alcancé. Eso solamente para apaciguar tu conciencia, ¿no? ¿A poco no es cierto, hermanos, que por naturaleza es lo que quisiéramos hacer? Yo sé que no lo van a hacer así, yo sé que lo van a entregar, lo van a regresar, porque ustedes saben mejor que eso. Pero la naturaleza nuestra dice, róbatelo. El Espíritu nos dice, no robarás. Una persona espiritual es una persona que entiende lo que el Espíritu dice o quiere, que tiene conocimiento y aplica ese conocimiento.
Eso es lo que es, hermanos. Y cada vez que tú y yo nos comportamos de una manera espiritual, esto es, obedecemos lo que Dios dice, hallamos gracia delante de Dios. Hay favor delante de Dios. Todo lo que hagamos, como dice la Biblia, prosperará. El Salmo 1 es un salmo glorioso y maravilloso. Debe ser la oración de cada uno de nosotros. Padre, yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Y qué es la condición para ser un árbol de esa calidad, hermanos? Es meditar en la ley de Jehová día y noche. Ser una persona espiritual. Jesús crecía en sabiduría y estatura y también crecía en gracia para con Dios. Pero observa, también dice ahí que crecía en gracia para con los hombres. O sea, la vida social de Jesús, hermanos, era una vida hermosa. Piensa por un momento, ¿cuántas personas, no crees tú, querían estar a un lado de Jesús? Estar con Jesús, porque era una persona que fácilmente hallaba gracia ante los hombres. La pregunta aquí es, hermanos, ¿cuántas personas quieren estar a tu lado? ¿Cuántas personas quieren ser tu amigo? Quieren que tú seas parte de sus vidas, que te invitan a todas sus fiestas, que te invitan a todos sus eventos importantes, que aun cuando están en necesidad, no solamente material, sino espiritual o emocional, te llaman para pedirte un consejo, porque has hallado gracia delante de ellos. Jesús, hermanos, estaba creciendo en su mente, creciendo físicamente, se estaba convirtiendo en un hombre. Jesús crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Y quiero que entendamos una vez más, en este momento Él tiene 12 años. 12 años. Wow, hermanos, ¿qué estábamos haciendo nosotros cuando teníamos 12 años? ¿Qué estábamos haciendo? Veamos lo que Jesús estaba haciendo a los 12 años. Versículo 46, hermanos. Vean conmigo el versículo 46. Y quiero que tomes nota de esto, por favor, si eres estudiante de la Biblia y tomas notas. Hay 4 cosas aquí que necesitamos atesorar. ¿Cuántas cosas? 4. En primer lugar, dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde estaba, hermanos? ¿En dónde estaba? ¿En dónde? En el templo. No estaba jugando fútbol en los pasillos del templo o en algún lugar hablando con las chicas o haciendo travesuras con los demás. Estaba en el templo. Y para mí no necesariamente, hermanos, quiere decir que debemos estar en la iglesia, en este edificio todo el tiempo. En aquel entonces, hermanos, el templo era el lugar donde ellos adoraban a Dios y donde conocían de Dios. Y para mí, hermanos, esto implica que tú y yo tenemos que estar en el templo. La Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Tú, literalmente, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y eso es hermoso, hermanos. Yo no tengo que venir a este lugar para estar en la presencia de Dios. Donde quiera que yo esté, estoy en la presencia de Dios. Yo no tengo que venir a este lugar para adorar a Dios. Yo no tengo que venir a este lugar para conocer de Dios. Yo puedo adorar a Dios y puedo conocer a Dios donde quiera que yo me encuentre. Pero quiero llevarlos un poquito más allá de eso. ¿Dónde es el lugar? Entre comillas, lugar. ¿Dónde es el lugar que es tu lugar? Tu templo, el lugar donde tú estás en comunión con Dios. ¿Saben? La Biblia dice que nosotros debemos entrar en lo secreto con nuestro Dios. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar, ¿dónde, familia? En público. En público. Yo no necesito saber mucho de ti para saber si eres un hombre o una mujer que tiene una relación con Dios. Lo que veo en público es el resultado de algo que estás haciendo en privado. ¿Por qué muchos de nosotros somos inmaduros espiritualmente? ¿Por qué muchos de nosotros somos odiosos? ¿Por qué muchos de nosotros no queremos ser invitados o no queremos o no se nos pide ser parte de la vida de los demás? ¿Saben por qué, hermanos? Porque somos personas carnales.
personas que no tienen una relación con Dios. Y muchos de nosotros no queremos lidiar con gente así. Nosotros anhelamos, queremos estar con gente que tiene una relación con Dios. ¿Y cómo puedo tenerla, hermanos? Es buscando ese lugar. Jesús estaba en el templo, hermanos. 12 años. ¿Será lógico humanamente estar en el templo a los 12 años, hermanos? ¿Será lógico eso? No. Miren, el otro día estaba viendo el programa de un pastor muy, muy bueno, en mi opinión, como maestro de la Biblia, y me gusta escucharlo y verlo mucho tiempo. Es uno de mis favoritos. Y él sale en la televisión y entonces la cámara de repente va hacia la audiencia. Y hermanos, eran todos cabecitas blancas, puros viejitos. En una iglesia grande. No estoy hablando de 5 o 3 personas, una iglesia grande, hermanos, y pura gente de edad. De pronto por ahí, uno que otro jovencito. Y en esa iglesia todos tienen su cuaderno y todos están tomando notas. Y la cámara de repente empieza a navegar por el auditorio y apunta hacia uno de los jovencitos. Cuando digo jovencitos, hermanos, hablan de unos quizás 18, 20, 21 años, y está ahí con su cuaderno y está tomando notas. Y dije, wow. En comparación a todos los demás que está ahí, ese muchacho, aunque tenga 18 o 21 años, tiene 12 años comparado a los demás. Pero es digno de apreciar, hermanos, cuando alguien desde temprana edad está en las cosas de Dios. Pero la pregunta que tengo para ti y para mí es, ¿estamos, hermanos, en nuestro lugar, en nuestro rinconcito, buscando la presencia de Dios, adorándolo y conociendo de Él? Nota, mira lo que dice el versículo 46. Y estaba sentado en medio. ¿En dónde estaba sentado, hermanos? En medio. En medio. En ese entonces, hermanos, las sinagogas, la gente se sentaba alrededor del cuarto. Si esta fuera una sinagoga, las sillas estarían así. Y el que abre la palabra está en medio. Cuando yo estaba en la escuela, tomé una clase que se llamaba Study Skills. Es como habilidades para ser un buen estudiante. Y una de las cosas que me enseñaron ahí es, si quieres aprender, siempre siéntate enfrente. Por eso nadie se sienta aquí enfrente. Que nadie quiere aprender. Y ¿saben qué es lo que me gusta a mí hacer? Siempre me siento enfrente, hermanos. Cuando estoy en alguna conferencia, en algún lugar, siempre me gusta estar enfrente. Porque es verdad, hermanos. Cuando estás enfrente, no te puedes distraer porque todos están poniendo los ojos en ti. Todos te estás viendo. Y el maestro está ahí. Y lo último que quieres es ver que el maestro te está viendo dormido. O haciendo otras cosas. Y la concentración es más. Y Jesús, quiero que entiendas algo, estaba en medio, hermanos. Estaba en medio, quiere decir que estaba enfrente. Estaba cerca. La persona encargada de enseñar abría la Biblia, los rollos, la ponía allí y él empezaba a leerla. Y él estaba enfrente, hermanos. Él estaba cerca, estaba en medio. Él quería estar cerca de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y nota que dice ahí, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Doctores de qué, hermanos? De la ley. En primer lugar, vimos que él estaba en el templo, ese lugar, y tú y yo tenemos que tener nuestro lugar. En segundo lugar, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Sentarnos siempre en medio de aquellos que conocen la Biblia. Por eso es importantísimo buscar una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. No mi vida, no mis historias, no mis consejos, no mis ideas, no mis filosofías. Hermanos, mi vida, mis historias, mi filosofía, mis opiniones no sirven absolutamente para nada. La clave está en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tú y yo no solo debemos tener nuestro lugar, sino tenemos que tener nuestra Biblia a un lado. Tenemos que tener ese anhelo, ese deseo, hermano, hermana, de conocer las Escrituras. ¿Por qué los cristianos viven una vida miserable? ¿Por qué los cristianos no viven una vida satisfecha, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque no amamos la palabra de Dios. Esta semana aprendí una oración que me pareció interesante.
Estaba leyendo a un personaje que muy sabio en las Escrituras y él oraba esto que apropié para mí. Y es de esta manera, hermanos, lo puse yo de esta manera: Padre, que yo ame tu palabra tanto como amo el pecado. Padre, que yo ame tu palabra tanto como yo amo el pecado. ¿Verdad, hermanos, que amamos el pecado? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué no pecamos? Porque estamos en Cristo ahora, hermanos. Porque Él es nuestro Dios y sabemos mejor que eso, pero últimamente nosotros sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa tiene una fuerza muy increíble, ¿no es cierto? Y en realidad el ser humano ama mucho el pecado, hermanos. Y ojalá Dios me permita amar su palabra tanto como yo amo las cosas del mal. Y Dios nos muestra aquí que debemos estar en medio de aquellos que conocen. En tercer lugar, hermano, mira lo que dice aquí. Estaba oyéndoles. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Oyéndoles. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? La palabra de Dios. Iba con un hermano de nuestra iglesia y arrancó su auto. ¿Y saben qué es lo que estaba en su radio? No la K-Love. Estaba la palabra de Dios. Ahora no creo que lo haya hecho para impresionarme, porque él no sabía que nos íbamos a subir a su auto en ese momento. Y he descubierto que algunos de ustedes están en la palabra. La escuchan en sus teléfonos, en sus radios. Y eso es buenísimo, hermanos. Y quiero invitarte a que dejemos por un momento de escuchar cualquier cosa secular. La gente, por ejemplo, dice: no tengo tiempo para leer la Biblia. Y si de pronto empiezo a preguntarles del fútbol, de programas, de la televisión, de cosas así, me pueden dar todos los detalles de lo que está pasando en el programa aquí y allá. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que puedes ver la televisión y no puedes tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Hermanos, ¿qué es más productivo? ¿Escuchar tonterías o escuchar la palabra de Dios? Imagínate cuánto tiempo manejamos todos los días. Mucho tiempo, hermanos. Nos la pasamos en el auto mucho tiempo. ¿Por qué no poner la palabra de Dios en los autos? Oh, no me quiero convertir en un fanático. Eso, hermano, yo pienso viene del mismito Satanás. Lo último que el diablo quiere, hermanos, es que tú y yo estemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios va a traer un efecto importantísimo y muy próspero en nuestras vidas, hermanos? El Salmo 1 lo dice: medita en la ley de Jehová día y noche, día y noche. Y todo lo que hagas, ¿qué va a hacer, hermanos? Próspero. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Nadie quiere prosperar? Por eso estamos como estamos, hermanos. En el templo, tu lugar, sentado en medio, oyendo a los doctores, busca aprender de gente que sabe. Tercero, oyendo personalmente la palabra. Y nota, número 4, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dios, ¿qué estaba haciendo Jesús? Preguntando. Ahora, yo no creo necesariamente que le estaba preguntando para saber él, porque los demás no estaban preguntando. ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo? Todos dormidos, como algunos de nosotros. Ahora sí, pastor. Sí, ¿no qué? Hermanos, preguntando. Necesitamos buscar nuestro lugar para aprender de Dios, para oír la palabra, pero necesitamos preguntar: Señor, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Tenemos que ser personas que están siempre preguntando. En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntando. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos, hermanos, a leer la Biblia, haciéndole preguntas a Dios de qué es lo que esto quiere decir? ¿Se acuerdan cuando Felipe fue llevado al desierto para hablar con el eunuco? ¿Se acuerdan? Él iba en su auto en aquel entonces
Y de repente se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Nota, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y acaso no es verdad que eso es muchas veces la razón por la cual no leemos la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia, hermano? Es que no la entiendo, pastor. Mejor me espero que usted me la explique. Y este hombre iba leyendo las Escrituras, hermanos, a pesar de que no las entendía. Porque él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Hay cosas aquí que no entiendo. Ahora, no es que no entendiera todo, hermanos, entendía muchas cosas, pero lo que él no entendía es de quién está hablando Isaías, de él o de alguien más. La parte que lo entendía. Pero todo entendía, excepto eso. Y ahí fue cuando Felipe dice, no, está hablando de alguien más. Y déjate hablo de él. Isaías no estaba hablando de él, estaba hablando de Jesús, el Mesías, quien murió en la cruz por tus pecados. Felipe dice, ¿a quién? A quien yo predico. Preguntando, hermanos, preguntando, es la manera como vamos a llegar muy lejos. Ese día, ese hombre se salvó. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón iba preguntando. Y estoy seguro que iba leyendo las Escrituras preguntando, Dios, ¿qué significa esto? ¿Y acaso no es Dios hermoso, hermanos? Le trajo a Felipe y se lo puso a un lado. Hermano, hermana, necesitamos empezar a preguntar. Ahora, vean conmigo el versículo 49. Otra cosa más que quiero mostrarles, además de lo que ya les mostré en este momento. Jesús estaba creciendo en su mente, físicamente, espiritualmente, era una persona social, aceptada por todos. Y él hacía estas 4 cosas que leímos en el templo. Pero ahora vean lo que dice Lucas 2:49. Después de que sus padres lo andan buscando, ¿se acuerdan? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? Pregunta, cristianos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Porque me querías ver? Si eso es, te doy una foto y ya no tienes que venir. Yo vengo para verte, sí, porque me encanta estar con mis hermanos. Pero últimamente no es la razón. Otra cosa, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Porque alguien te dijo que si buscas a Jesús todos tus problemas se van a terminar? ¿Porque si tú buscas a Jesús vas a ser rico un día? ¿Cuál es la razón? Si alguien te pregunta en ese momento, ¿qué razón tú tienes para ir al templo, para ir a la iglesia, para estar con los cristianos, para estar leyendo la Biblia? ¿Cuál es la razón? Y Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me andan buscando? ¿Cuál es la razón? Ahora, nosotros entendemos, son sus padres, lo andan buscando porque lo perdieron, ¿no? ¿Quién no va a encontrar quién no va a andar buscando a sus padres? Pero para mí esta pregunta va más allá de eso. Es Jesús hablando aquí, hermanos. ¿Por qué me buscáis? Nota, Jesús les dice, ¿no sabíais que no es obvio esto? ¿Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nota, mi Padre, sus padres, José y María, le están diciendo, hijo, ¿dónde andas? Y yo creo que la María ya traía la chancla en la mano, ¿no creen? Pero nota lo que Jesús les dice, un niño de 12 años, hablando con 2 adultos. Hey, nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Está hablando de una relación. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Jesús estaba orando un día y sus discípulos se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque vieron que Jesús oraba, hermanos, con ganas. No es que ellos no supieran orar, eran judíos, hermanos. ¿Qué judío no sabía orar? Es como preguntar a los mexicanos si conocen las tortillas. O a los salvadoreños si conocen las pupusas. O a los guatemaltecos si conocen las champurraditas. Por cierto, hermanos, ¿no han probado las champurraditas guatemaltecas? ¡Wow! Agárrese un café y una champurradita guatemalteca y se la mojan así. Y van a ver qué sabroso es eso. Bueno, regresando al punto aquí, hermanos. No es que los discípulos no supieran orar,
Pero había algo diferente en Jesús. ¿Y saben qué era lo diferente, hermanos? Es de que Jesús tenía una relación con Dios, con su Padre. Los discípulos hasta ese momento lo único que habían vivido era una religión, hermanos. Y lamentablemente en nuestros días, aún en esta iglesia, hay gente que viene porque es religiosa. El problema con eso, hermanos, es de que un día se van a dar cuenta de una realidad, de que no tenían una relación con Dios. ¿Saben que hay 3 tipos de personas en la tierra, hermanos? Los que no creen en Dios, los que creen en Dios y los que piensan que creen en Dios. Los que no creen en Dios van a terminar en el infierno, sabemos. Los que creen en Dios van a terminar con Dios. Pero los que piensan que creen en Dios también van a terminar en el infierno. Y eso se llama religiosidad, hermanos. Vienen a la iglesia porque los traen. O vienen a la iglesia porque de alguna manera creen que al entrar a este edificio ya cumplieron con Dios. Jesús dice en la Biblia que un día va a decir, aquellos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, aquello. Señor, Señor, yo fui a la semilla. Señor, Señor, yo estuve allí cuando el pastor estaba predicando. ¿Y qué le va a responder el Señor Jesús? Apártate de mí, no te conozco. No sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? No te conozco, hermano. Lo siento mucho. Y ellos van a decir, Señor, Señor, hicimos X, Y y Z. ¿Verdad que sí, familia? Y aquí Jesús le está diciendo algo a sus padres que tiene mucha profundidad entre nosotros. Y esto es, hermanos, ¿somos hijos de Dios? ¿Tenemos una relación? Jesús le dijo a sus discípulos, ok muchachos, cuando oren, oren de esta manera. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús? ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? ¿Qué fue lo primero que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que Jesús les estaba diciendo, lo primero que tienen que tener ustedes es una relación con Dios. Y esa relación, nosotros sabemos hoy, hermanos, comienza con Cristo Jesús. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes una relación con Dios. Dios te da la autoridad, gracias a que has aceptado a Cristo, a llamarte hijo de Dios. Y somos hijos de Dios. Pero José y María, hermanos, están siendo confrontados aquí. Es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Ahora, vean conmigo, por favor, que dice los negocios de mi Padre. Los negocios de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sabía cuál era su comisión. Él estaba al tanto de lo que Dios quería de él. Pregunta, hermanos, ¿sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sabemos? Si yo te preguntara, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué me responderías? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Jesús dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. O sea, lo que mi Padre me ha mandado a hacer, eso es lo que tengo que estar haciendo. María y José, en el versículo 48, observa lo que dicen. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Nota, tu padre y yo te hemos buscado ¿con qué? Con angustia. Y Jesús le responde, ¿acaso no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y no estaba hablando de José. Estaba hablando de quién, hermanos? De Dios. Y es la razón por la cual tú y yo siempre decimos, primero está Dios antes que cualquier hombre, incluyendo nuestros padres. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si tú no odias a tu padre, a tu madre, y aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Ahora, ¿en realidad Dios quiere que yo odie a mi padre y a mi madre? Lo que Dios está diciendo es que el único compromiso y amor que debemos tener es por Dios. Y Jesús lo está mostrando aquí. María dice, hey, Jesús, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. ¿Qué te pasa? Mira lo que nos has hecho. ¿Y qué responde Jesús?
perdón, pero yo tengo que estar primero obedeciendo ¿a quién? A mi Padre, que está en ¿dónde? En los cielos. Yo tengo una relación con Él y Él me dijo que tenía que estar haciendo esto. Para que quedara escrito hoy y pudiéramos tú y yo leerlo. Ahora, sin embargo, nota qué es lo que pasa cuando una persona está en la palabra y tiene como prioridad a Dios. Vean el versículo 51. Y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret. ¿Qué dice la Biblia en cuestión de Jesús? ¿Y estaba qué? Sujeto a ellos. ¿Ellos quién? Sus padres, José y María. Nota, Jesús tiene clara a sus 12 años, hermanos, porque estaba en el templo, en medio, oyendo y preguntando, tenía una relación tan estrecha con su Padre en los cielos, que sabía lo que tenía que hacer. Pero esa prioridad que él tenía, aún le demandaba una cosa, y es que se sujetara a sus padres. ¿Acaso no la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres? ¿La Biblia lo dice o no, hermanos? Sí, está en Efesios, está en Colosenses. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tu oración y mi oración debe ser la siguiente con respecto a nuestros hijos: que ellos amen más a Dios que a mí. Que amen más a Dios que a mí. Que no me hagan caso a mí, que le hagan caso a Dios. Que no sigan mis consejos, que sigan los consejos ¿de quién? De Dios. Tiene que haber una prioridad, hermanos. No estoy en contra de darle consejo a nuestros hijos, de hablar con ellos. Por favor, háganlo. Pero últimamente, hermanos, lo que nosotros deseamos es que oigan los consejos de Dios, no los nuestros. Que vivan amando a Dios y no a nosotros, porque yo sé que si ellos, mis hijos, aman a Dios y oyen los consejos de Dios, me van a obedecer. Y es lo que yo deseo de mis hijos, hermanos, porque es lo que yo necesito como ser humano. Dios lo dijo: hijos, obedeced a vuestros padres. Y yo como padre sé lo que tengo que hacer. Tengo que amonestarlos y disciplinarlos en el Señor, sin airarlos. Ahora, vean conmigo el versículo 44 a 48 y quiero dejarlos con esto, hermanos. En lo que hemos hablado, Jesús estaba creciendo en su mente, físicamente. Era una persona espiritual, aceptado socialmente. Y eso era gracias a que él tenía un lugar, el templo. Y quiero pedirte que busques ese lugar, tu lugar. Él estaba sentado en medio, cerca de la palabra, y tenemos que estar cerca de la palabra. Él estaba escuchando, tenemos que escuchar y tenemos que preguntar, indagar. Personas que están buscando crecer. La prioridad, hermanos, es tener una relación con el Padre. Pero veamos lo siguiente, por favor. Y esto es porque quizás alguno de nosotros ha perdido la dirección, ha perdido su relación con Dios. Versículo 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, o sea, sus padres pensaron que estaba entre la compañía, Jesús, anduvieron camino de un día. ¿Cuántos días llevan caminando, hermanos? Un día. Hermanos, ¿cuántos de ustedes piensan que eso ya era mucho tiempo para no saber dónde estaba tu hijo? Hermanos, miren, como ya les dije, yo tenía 2 hijas, ¿verdad? O tengo 2 hijas. Y cuando eran pequeñas, les enseñé un silbido, que hasta la fecha, si silbo, van a asomar la cabeza. Y las amenacé. Le dije: cuando yo chifle, si no se aparecen, les voy a dar una zapatería. Ahora, era por su bien, porque ustedes saben. Y estábamos en la iglesia, cotorreando acá y allá, y como dicen por ahí, un ojo al gato y otro al garabato. Y cuando ya se me perdían por un tiempito, chiflaba y de repente, ok, ahí está una, allá está la otra. Y no dejaba que pasara mucho tiempo, hermanos. Cuando estaban en la high school, chiflaba un montón de veces. ¿Verdad? Ya me odiaban por eso, pero está bien. Sobrevivieron. Gracias al chiflido. Y como le digo, era la manera como yo me comunicaba con ellas y para protegerlas de cualquier peligro que pudiera ocurrir.
incluyendo a mi hijo también, eventualmente. Pero, imagínense un día completo. ¿Cuántos de ustedes estarían preocupadas si no han visto a su hijo por un día? ¿Están preocupados? Ya lleva mucho tiempo el asunto, hermanos. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Saben, hermanos, que así es también con nosotros? Ya han pasado muchos días sin que tengamos una relación personal con Dios. Han pasado muchos días sin que abramos la Biblia. Han pasado muchos días sin estar oyendo la palabra, sin estarle preguntando a Dios. Eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Nota el versículo 45, un día después, versículo 45. Pero como no le hallaron, después de que le buscaron entre los parientes y los conocidos, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿cuántos días, hermanos? 3 días después. Ya casi era una semana completa. Hermanos, un día pensando que iba a ir con ellos, otro día para regresarse, y 3 días después que lo buscaron. Hermanos, si casi era una semana, ¿cuántos de ustedes están enloquecidos 5 días después de encontrar a su hijo? Ahora la pregunta que tengo, hermanos, ¿cuántos de nosotros en verdad nos enloquecemos y nos angustiamos si pasa un día o 2 sin encontrarnos con Jesús? Sin tener a Jesús a nuestro lado. Y sin embargo, hermanos, ¿sabes que muchos de nosotros como cristianos venimos el domingo a la iglesia, escuchamos de Jesús, abrimos la Biblia, cantamos a Jesús y después lunes, martes, de Jesús no tenemos ninguna preocupación? 7 días después, entramos al estacionamiento. Dios, gracias por otro día. Nos metemos y hacemos todo lo que tenemos que hacer en nuestra, entre comillas, relación con Dios, y otra vez nos vamos. Y nadie en la semana está angustiado porque no encuentra a Jesús. Increíble, ¿verdad, hermanos? Increíble. Y sin embargo, muchos de nosotros pasamos las 52 semanas del año haciendo exactamente eso. Jesús viene a ser un asunto de cada domingo nada más. Ojalá que tú y yo sintamos la angustia y desesperación que sintieron ellos como padres cuando no encontraron a su hijo. Que sintamos esa misma angustia y desesperación cuando no hemos abierto la Biblia por 1 hora. Cuando no hemos orado durante el día. Cuando no hemos adorado a Dios durante la semana. Que Dios nos perdone, hermanos. Pero necesitamos ponernos las pilas. Ahora, ¿qué es lo que ellos hicieron que tú y yo necesitamos hacer? Que Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba al mercado. Y durante el camino al mercado me decía siempre eso. Siempre me decía lo mismo. Mijo, si te pierdes en el mercado, ahí donde tú te pierdas, cuando ya no me veas, no te muevas. Quédate quieto. Yo voy a regresar siempre a donde tú estabas. Porque si tú te agarras caminando por todos lados, entonces verdaderamente te vas a perder. Y así era. Ustedes saben los mercados mexicanos, ¿verdad? Entras con el carnicero, luego con el verdulero, luego con el de los jugos, y la madre cotorree, como si estuviera todo el día ahí, ¿no? Y uno, como niño, siempre se va a la sección de los juguetes. ¿Cuántos hacían eso? No, ya estamos. Y me perdí una vez. ¿Y qué hice? Me acordé de lo que mi madre me dijo. Ahí me quedé enfrente del carnicero. Y me vio con cara de querer llorar y me dice, ¿te perdiste, verdad? Le digo, sí, la verdad que sí me perdí. Y dije, ok, pues quédate aquí. Ahorita va a venir tu mamá, ¿no? Y sí, ahí estaba yo, ahí ya todo chillando, sentado junto al carnicero, los perros. Con un montón de moscas a los lados. Y así fue. Mi madre eventualmente regresó a donde me perdió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo que ellos hicieron, exactamente lo que hizo mi madre. José y María, cuando vieron que no estaba con ellos, regresaron a Jerusalén. Regresaron a Jerusalén, hermanos. Dice el 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén.
volvieron a Jerusalén buscándole. Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis: ay de ti que has dejado tu ¿qué? Tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer lo que antes hacías. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos una relación bien estrecha y bien sólida con Cristo Jesús, con Dios, cuando nos convertimos? ¿Cuántos la teníamos? ¿No leíamos la Biblia todos los días? ¿Queríamos hablarle de Dios a todo el mundo? Íbamos a todos los servicios de la iglesia, servíamos en la iglesia, estábamos, como dicen ahí, en fuego. 10 años después, ¿qué pasó? Lo que todos los cristianos amargados dicen: oh, anda en su primer amor, ya se le va a pasar. ¿Han escuchado eso, hermanos? Híjole, me dan ganas de matar a esos cuando lo dicen. Ojalá tú estuvieras en tu primer amor. Ojalá nos mantengamos en nuestro primer amor. Y hermano, quiero dejarte con eso. Si de pronto te sientes como que has perdido a Jesús, como si de pronto sientes que tu relación con Dios no es la misma, si para ti la iglesia ahora es solamente una religión, si para ti Jesús solamente es algo que tienes que hacer para estar bien en tu conciencia con Dios, quiero decirte que estás en peligro y en verdad has perdido a Jesús. Lo único que tienes que hacer es volver a donde lo perdiste. Regresa a ese lugar y lo vas a encontrar otra vez. ¿Y qué es lo que te va a decir cuando lo encuentres? ¿Por qué me andas buscando? ¿Acaso no debemos estar en los negocios de nuestro Padre? No lo vuelvas a hacer. Se trata de estar en el templo, en ese lugar donde vas a adquirir el conocimiento de Dios, en medio, cerca de la palabra, escuchando lo que Dios tiene que decirte y cuestionando todo lo que tú leas para que lo puedas aplicar, de manera que no seamos solo oidores, sino hacedores. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? Lo que le pasó a Jesús. Crecía en sabiduría, crecía físicamente. Te vas a hacer viejo, pero seamos viejos sabios, hermanos, no necios. Espiritualmente, delante de Dios tenía gracia, y socialmente, hermanos, era aceptado por todos. Es lo que va a ocurrir en tu vida si regresas una vez más a tener una relación con Cristo Jesús. Hermanos, busquemos al Señor. Crezcamos como Él creció. Y mi oración en este momento, hermanos, va a ser para que todos nosotros aquí podamos una vez más ser no solo oidores, sino hacedores. Que nunca en la vida nos llegue a pasar lo que le pasó a aquellos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Eso es lo peor que podemos escuchar de Jesús un día, hermanos, que nos diga: apártate de mí, no te conozco. Lo que queremos escuchar es lo siguiente: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar, hermanos.